Muy buenos días a todos los niños y niñas de cuarto básico. Yo soy Miss Camila y en la clase de lenguaje de hoy vamos a hablar sobre los elementos narrativos. Como ya sabes, todo tipo de texto narrativo necesita de ciertos elementos para poder desarrollar y llevar a cabo su historia. Vamos a partir primero con los personajes. Los personajes pueden ser desde personas, humanos, animales o objetos inanimados, pero que en este caso pueden tener vida. Además, estos personajes son los encargados de realizar todas las acciones que van a desarrollar nuestra historia. También tenemos el segundo elemento, que vendría siendo el ambiente, que nosotros conocemos como el lugar físico donde se va a desarrollar esta historia, que puede ser en un bosque encantado como en un lejano reino. También tenemos el tiempo. En este caso, el tiempo lo vamos a conocer como el momento en el cual está ocurriendo nuestra historia, que puede ser desde en la mañana, el día, el atardecer o la noche. También vamos a encontrar la secuencia narrativa que nosotros, cuando estábamos en tercero básico, aprendimos que se llamaba estructura narrativa. Y esta se dividía en 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace o final. Entonces, yo necesito, y mejor dicho, todo tipo de texto narrativo necesita de estos elementos para poder llevar a cabo su historia. Si no tenemos uno de estos elementos, no podríamos tener historia. Por ejemplo, si no tuviésemos personajes, no habría quien desarrolle esas acciones y no tendríamos una secuencia narrativa. Y por ende tampoco habría un ambiente, un lugar y un tiempo donde ocurriría esta historia. Entonces, sí o sí, todo tipo de texto necesita de estos elementos. Además, te voy a hacer recuerdo y vamos a hacer un ejercicio con el texto que tú leíste del mito de Faetón y el carruaje del sol, que estaba en nuestro libro de lenguaje S&M. Entonces, yo te voy a hacer recuerdo rápido de qué trataba el mito y tú vas a ir conmigo recordando y viendo si cumple con todos estos elementos. Entonces, hace mucho tiempo atrás teníamos que existía un joven llamado Faetón, que él estaba muy triste porque no conocía a su padre. Y un día, tanto él como nosotros nos enteramos de que su padre no era ni más ni menos que el mismísimo dios del sol llamado Helios. Como él estaba tan orgulloso de proceder de un padre que era, además, era un dios, decidió ir a visitarlo a su palacio. Es ahí entonces que le pidió como favor y le insistió tanto que por favor lo dejara conducir el carruaje del sol, ya que era como lo máximo que él podía esperar y porque así le podía presumir al resto de las personas que él no era más ni menos que el hijo del dios Helios. ¿Qué pasó? Fueron tantas las insistencias de Faetón que Helios decidió acceder, a pesar de que él sabía de que ese carruaje era un poco complicado de manejar y que probablemente podría traerle problemas a Faetón, pero como él le insistió tanto y era su hijo, decidió decirle, bueno, está bien, maneja el carruaje. Entonces Faetón estaba tan feliz y contento que empezó a cabalgar en el carruaje hasta que no se dio cuenta que empezó a quemar todo a su paso y empezó a hacer unos destrozos que ustedes ni se imaginan, a tal punto de que Zeus, el dios de los dioses, se enojó mucho y a la vez se preocupó porque tenía mucho miedo de que este niño, que estaba manejando como loco el carruaje del sol, quemara todo. Entonces él tomó la decisión de lanzarle un trueno y así acabar con el sufrimiento de todas las personas. Y lamentablemente Faetón no logró sobrevivir al rayo y Helios estaba tan pero tan triste con todo lo sucedido que ese día decidió no cabalgar en su carruaje para honrar a su hijo. Y así fue como se originó el día y la noche. Ahí tenemos varias características y lo más importante, recordando el video anterior, es que este mito nos intenta explicar el origen del día y de la noche. Ahora pasemos a los elementos. Tenemos, ¿qué personajes podemos encontrar en este mito que estaba en tu texto y que ahora yo te leí? Personajes, pensemos un momento. Efectivamente, tenemos personajes a Faetón, a Helios y a Zeus. 3 personajes. Después teníamos el ambiente, en qué lugar o dónde se estaba desarrollando esta historia. Efectivamente, en el palacio de Helios, y esto se desarrolló en la antigua
Grecia. Tenemos el tiempo. En este caso el tiempo sería durante el día. Esta historia ocurrió durante el día en la antigua Grecia. Y la secuencia narrativa, que eso ya viene siendo un poco más largo. Tenemos en el inicio a Faetón, que conoce a su padre. En el desarrollo tenemos el problema. Faetón le insiste a su padre de manejar el carruaje, su padre accede y Faetón pierde el control del carruaje. Y en el desenlace, Zeus toma cartas en el asunto y decide terminar con el sufrimiento y con el caos que estaba realizando Faetón, provocando el deceso de Faetón. Entonces, si te das cuenta, este mito cumple con todas las características de partida del mito, que nos explica el origen de un fenómeno, y además de los elementos narrativos, ya que involucra personajes, ambiente, tiempo y la secuencia narrativa. Entonces, muy importante que tú recuerdes que todo tipo de texto narrativo sí o sí necesita de estos 4 elementos para poder contarnos y desarrollar su historia. En el caso de que alguno de estos elementos no esté, debemos buscarlo muy bien, porque sí o sí todo texto debe tener estos 4 elementos. En caso de que no aparezca, es probablemente que el texto lo está diciendo, pero de una forma un poco más oculta, y tú tienes que estar mucho más atento. Espero que te haya quedado muy claro esto de los elementos narrativos. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme, porque yo estoy acá para resolver todas tus dudas. Te envío muchos besitos virtuales y nos estamos viendo en la siguiente clase de lenguaje. Adiós.